33. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. William Shakespeare. ¿Qué? ¿Pero qué? Tartamudeó el ucraniano. ¿Qué haces tú aquí? Eso mismo podría preguntar yo, contestó el sueco, que al ver a Lucía inclinó la cabeza y la saludó cortésmente. Aunque debo decir que me alegro de ver que están sanos y salvos. Yo no diría que eso sea estar sano y salvo, gruñó Víctor, mientras se señalaba el ojo morado y los hematomas de la cara. Hay mucha gente que está peor ahora mismo, créame. El sueco se abrió paso entre la multitud, saludando con familiaridad a la mayoría de los presentes. Estaba claro que era una cara conocida allí. «Hola, Gunnar», le dijo Alejandra mientras le plantaba un par de besos en las mejillas. «¿Cómo estás?» «Hola, Ale», contestó Strangar, con una nota de alivio en la voz. «Me alegro de verte. Esto es una auténtica pesadilla». «Dímelo a mí», replicó la mexicana. ¿Qué está pasando al otro lado del muro? «Están organizando el embarque», contestó el oficial, «y no tenemos mucho tiempo». Se volvió hacia Lucía y Víctor con una expresión terrible en el rostro. «Me temo que traigo muy malas noticias. Tienen a su amigo». Por un instante el tiempo se detuvo dentro de la habitación. Lucía dio un paso adelante mientras la sangre se le escapaba del rostro. «¿Cómo que lo tienen?» La voz de Lucía temblaba. «¿Qué quiere decir?» «Lo han encerrado en el calabozo. Dicen que ha asesinado a alguien mientras trataba de robar una cepa de Cladoxpan. Van a meterlo en el convoy que sale en 2 horas, junto con todos los detenidos en la redada del gueto». «Tenemos que hacer algo». Lucía se giró hacia Víctor, ansiosa. «Brit, tenemos que rescatarlo ahora mismo». «Imposible». Stragar meneó la cabeza. «Está fuertemente vigilado y además hay una multitud alrededor de la comisaría, deseando lincharlo en cuanto asome la cabeza. Por otro lado, han puesto precio a la vuestra. Si aparecéis al otro lado, dispararán primero y preguntarán después». Lucía sintió que sus piernas se transformaban en jalea y se dejó caer contra una pared, deslizándose hacia el suelo. Un reguero incontrolable de lágrimas amenazaba con ahogarla. «Lo van a matar. Primero la matanza del gueto y ahora él. ¡Oh, Dios! Todo es culpa mía. ¿Cómo puedo haber sido tan jodidamente estúpida?» Alejandra pasó un brazo sobre los hombros de Lucía y trató de reconfortarla, pero la joven era inconsolable. No podía parar de sollozar. «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?», preguntó Alejandra, paseando su mirada por la sala. Víctor permanecía en pie, con el aspecto de alguien al que le acababan de dar el puñetazo más fuerte de su vida. Mendoza aún trataba de controlar su ira y el resto de los asistentes parecían tan perdidos y confusos como ella. «Ha llegado el momento, Gunnar», dijo Mendoza quedamente. «Necesitamos la ayuda de los justos». «Tendréis nuestra ayuda, no lo dudéis», contestó Stragar con calma. «Podemos preparar el alijo en cuanto vuelva al otro lado». «Espera un momento», dijo Víctor, tratando de recuperarse. «¿De qué estáis hablando? ¿Qué alijo? ¿Quiénes sois los justos?» «No todo el mundo al otro lado del muro comparte las ideas de Greeny», contestó Strangar. «No somos muchos, pero sí lo suficientes para darnos cuenta de que Gulpor está podrido hasta la médula. Nos hemos organizado de forma clandestina. Si Greeny se enterase de que existimos o de que estoy aquí, los que estaríamos dentro de esos vagones de tren seríamos nosotros. Los justos nos han ayudado desde el principio», intervino Alejandra. «Se encargan de avisarnos de los cambios de documentación, de facilitarnos copias falsas, medicamentos, alimentos e incluso armas. El puente sumergido que cruzasteis anoche no podría haberse construido sin su ayuda».
Estamos obligados a ser muy discretos, dijo Strangar. Greenie tiene ojos y oídos en todas partes. Desde el momento en que los vi, supe que ustedes no eran como esa gente del otro lado. Traté de hablar con su grupo y explicarle la auténtica situación de la ciudad, pero me fue imposible. Birley y toda la tripulación del Ítaca es absolutamente fanática y les vigilaban muy de cerca. Después tampoco tuve ocasión. ¿Sois muchos?, preguntó Víctor. Ni siquiera yo podría contestar esa pregunta, replicó el sueco. Estamos organizados en células independientes, de forma que si atrapan a alguno, el resto de la organización permanezca a salvo. Pero tenemos gente en casi todas partes y a este lado del muro pueden contar con nuestra ayuda. ¿Y cómo vais a ayudarnos?, preguntó el ucraniano. Vaya, ahora ya no te parece tan ridícula la idea del levantamiento, le interrumpió Mendoza, irónico. Sigue pareciéndome igual de ridícula y suicida, contestó Víctor, pero no queda otra opción, por lo que veo. Me temo que no, dijo Strangar. En el cuartel general de Greenie se han escuchado rumores de que en menos de un mes se va a proceder a una liquidación general del gueto y que tan solo dejarán a unos 2000 ilotas con vida. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo ya. El Kladochspan, dijo Pritchenko. Ya he oído lo que decías, replicó el sueco. Eso no será ningún problema. Tenemos ocultos casi 4000 litros de Kladochspan en un depósito subterráneo. Nuestra gente de dentro del laboratorio se ha jugado la vida durante meses para sacarlo poco a poco. Aunque Greenie os corte el suministro, podréis sobrevivir durante unos cuantos días. El tiempo suficiente, si Dios quiere, para que el lanzamiento triunfe. ¿Y si no triunfa?, interrumpió el anciano profesor negro. ¿Y si el lanzamiento fracasa? ¿Qué pasará cuando se acabe esa reserva? Si el lanzamiento fracasa, ese será el menor de nuestros problemas, porque ya estaremos todos muertos, contestó Mendoza fríamente. ¿Cómo pensáis hacérnoslo llegar, Gunnar? Cruzarlo a través del muro es imposible, dijo Strangar tras reflexionar un instante. Es una cantidad demasiado grande para pasarla de una sola vez y si lo hacemos en varios viajes tardaríamos demasiado y correríamos muchos riesgos. Lo ideal sería que lo introdujéramos nosotros en el hueto, pensó Mendoza en voz alta. Si lo dejaseis en un sitio en el que pudiésemos cogerlo más tarde. Sí, es una buena idea, dijo Strangar, pero ¿dónde? Un silencio pesado invadió la sala. Habían llegado a un callejón sin salida. «Fuera», intervino Pritchenko de repente, «al otro lado de la muralla exterior». «No es mala idea», Strangar sonrió por primera vez. «Si camuflamos los bidones entre los residuos de la ciudad, cuando nuestra gente vaya a recogerlos para llevarlos hasta el vertedero exterior, ya serán nuestros», acabó la frase Mendoza. «Los ocultaremos dentro de los camiones de la basura. Los verdes jamás registran esos camiones». «Perfecto». Strangar se volvió hacia Víctor Pritchenko y le sonrió. «Ha sido una idea brillante, amigo». Todo lo que es Víctor Pritchenko es brillante». «Tengo mis momentos», replicó Víctor, incómodo. «¿Cuándo podremos hacer eso?» «No está programada una salida de residuos hasta dentro de una semana por lo menos», dijo el sueco. «Además, necesitamos tiempo para llevar los bidones de forma discreta hasta el vertedero interior de la ciudad». «¿Una semana?» Víctor se agitó, inquieto. «Eso es demasiado tiempo. Acaba de decir que ese tren de deportación va a salir en 2 horas. Ya no podemos hacer nada por esa gente», Strangar meneó la cabeza compungido. «Pero podemos salvarle la vida de los que aún están aquí». «Ya lo habéis oído», gritó Mendoza a los asistentes en la sala. «Tenemos 7 días para organizarlo todo. Reunid a vuestros grupos, preparad las armas y estad listos para la señal. Dentro de una semana la ira de los justos caerá sobre esos cabrones de Gulpor».
Un murmullo de aprobación sacudió toda la habitación, como suele suceder habitualmente tras tomar una decisión trascendental. Todos se sentían extrañamente tranquilos, como si hubiesen cruzado un puente y lo quemasen tras de ellos. Se lo jugarían todo a una carta, pero al menos acabarían con aquella sensación de terror permanente. Mientras la gente comenzaba a abandonar la sala, Stargard sintió que alguien le sujetaba por un brazo. Al girarse vio la cara de Lucía, arrasada por las lágrimas que le contemplaban implorante. «Por favor», sollozó, «por favor, tiene que ayudarle. Yo le quiero más que a nadie en este mundo. Si él muere, nada tiene sentido para mí, nada. Es usted de los justos, ha dicho que es usted justo. Por favor, ayúdeme, ayúdele». Stargard titubeó mientras contemplaba a la joven. «No puedo hacer nada por él», dijo. «No puedo sacarlo del tren, ni de la cárcel. Es demasiado peligroso». «Escúcheme». Lucía siguió reuniendo toda la energía que le quedaba en el cuerpo y tratando de controlar el temblor de su voz. «Sé que le pido algo muy difícil, pero en este tren está el hombre que amo. Si usted no puede ayudarme, cruzaré otra vez ese maldito puente e iré caminando hasta que esa estación y me subiré en el vagón con él, si es necesario. Si tiene que morir, moriré con él. Si va a vivir, por favor, ayúdeme». Stargard tragó saliva dudando. Lo que le pedía iba mucho más allá del riesgo asumible, pero el brillo implacable y decidido de los ojos de la muchacha le decía que hablaba en serio. «Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez», recitó quedamente el sueco, con la mirada perdida. «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía con un hilillo de voz. «Significa que lo haré», suspiró Stargard. «Ayudaré a tu hombre». «Gracias». Los ojos de Lucía se volvieron a inundar de lágrimas. «Gracias». «Pero aunque le ayude, eso no significa que salga con vida del lío inmenso en el que se ha metido», añadió Stargard. «Tan solo podré facilitarle algunas cosas. Después todo dependerá de él». «No se preocupe», replicó Lucía con una sonrisa temblorosa. «Es un superviviente nato y ha salido de situaciones peores. Sé que lo conseguirá». 34. Kilómetro 177,5. Interestatal 196. En algún lugar entre Mississippi y Luisiana. El coronel Hong estaba furioso. La caravana se había detenido por tercera vez en lo que iba de día, y en aquella ocasión parecía que la pausa iba para largo. El obstáculo estaba en un puente sobre una quebrada de más de 200 metros de largo, obstruido por dos camiones cruzados en medio de la calzada. Uno de los conductores había abandonado su vehículo cuando se había quedado sin combustible y el otro había impactado más tarde contra él, dejando un montón de hierros retorcidos en medio del puente. Parte del tráiler colgaba en equilibrio inestable sobre el borde, desafiando a la ley de la gravedad. Tras 2 semanas de viaje a través de lo que quedaba del sur de Estados Unidos, incluso el equilibrado Hong notaba que sus nervios estaban a punto de saltar en pedazos. Aunque aquel viaje había sido bastante rápido, no había estado exento de dificultades. La principal había consistido en encontrar el suficiente combustible para seguir avanzando. Si bien era cierto que las carreteras estaban llenas de vehículos abandonados que se pudrían lentamente a la intemperie, la mayor parte de ellos no tenían ni una gota de combustible en sus depósitos. Sus dueños habían circulado con ellos hasta que se había quedado seco y después simplemente habían seguido andando, dejando sus coches abandonados de cualquier manera en la calzada. Sin embargo, esos constituían
una minoría. La mayor parte de los vehículos no eran más que un amasijo de hierros y cristales rotos. Holmes sospechaba que la rápida expansión del virus había provocado que sus conductores ya estuviesen infectados en el momento de salir huyendo de sus hogares. El TSJ no se contagiaba tan solo con una mordedura, sino que el mero contacto con cualquier mucosa, un beso, el sexo, hacía que un portador infectase a toda una familia en el lapso de horas. La mayor parte de los no muertos habían llegado a su lamentable condición en los primeros días de la pandemia, sin haber sido nunca conscientes de ello. Cada vez que veía uno de esos vehículos estrellados, John podía imaginarse perfectamente a un tipo conduciendo un coche atestado, con toda su familia adentro, huyendo de su ciudad natal, presa del pánico, y como a medida que iban pasando las horas se iba sintiendo cada vez peor, hasta que llegaba un momento en el que alguien dentro del coche, incluso para el duro coronel, resultaba una visión desasogante. Los restos carbonizados y arrugados en los arcenes, con sus sonrientes calaveras dentro, demostraban que su teoría era terriblemente cierta. Aquello había supuesto que la búsqueda de combustible se transformase en una auténtica pesadilla. Los motores de sus blindados aceptaban gasolina normal, mediante unos filtros modificados, pero estos tendían a obstruirse y los motores sufrían enormemente con aquella mezcla extraña. Por culpa de eso, ya habían tenido que dejar abandonados 2 de sus vehículos por el camino. Los tripulantes de aquellos blindados habían tenido que apretujarse en los vehículos supervivientes y aquello había causado sus primeras bajas. 2 soldados se habían acercado demasiado a la cubierta del motor para estar más calientes y se habían ahogado con el monóxido de carbono de los escapes. John encendió otro cigarrillo, mientras observaba cómo uno de sus bulldozers traqueteaba por el puente en dirección a los restos retorcidos, guiados por un soldado que caminaba delante de la máquina. Veía esa maniobra al menos 2 veces al día desde que habían llegado. ¿Cuántos coches habían en Estados Unidos antes de la pandemia? Se preguntaba a menudo el coronel. A veces le daba la sensación de que cada americano tenía al menos 3 vehículos, a juzgar por la cantidad de ellos con que se habían cruzado por el camino. El coronel coreano miró su cigarrillo y le dio una profunda calada. Aquello era una de las pocas cosas buenas que, hasta el momento, habían sacado en limpio de la expedición. El tabaco americano era muchísimo mejor que la espantosa picadura china a la que estaban acostumbrados, y no faltaban lugares en la carretera donde abastecerse. Sus hombres eran fumadores, como la mayor parte de la población norcoreana. Hong estaba convencido de que se podría seguir el rastro de su expedición por el aroma a Lucky Strike y que iban dejando tras ellos. El bulldozer llegó junto a los restos de los camiones y levantó su pala modificada en forma de un gigantesco tenedor para comenzar a empujar. Al principio solo se oyó el rugido del motor, pero poco a poco los restos de los camiones empezaron a deslizarse sobre el puente, en medio de un concierto de chirridos, arañazos y un penetrante aroma a plástico quemado. Con un último esfuerzo, el operario de bulldozer levantó la cabina del camión menos dañado y lo empujó sobre el borde del puente. La parte del tráiler que colgaba sobre el vacío osciló peligrosamente, pero la cabina se había quedado enganchada en un poste de acero que sobresalía del pretil del puente y los restos no se movieron ni 1 milímetro más. El conductor del bulldozer metió marcha atrás, ganó un par de metros y con un rugido de motor se lanzó de nuevo contra el chasis retorcido como un carnero metálico de 30 toneladas dando un topetazo. Cuando la pala impactó contra la cabina, empezaron a suceder muchas cosas en cadena. El poste de acero que le mantenía sujeta al puente se desgarró como una brizna de hierba y el camión quedó libre. Entonces comenzó a caer al vacío, arrastrando con ella el remolque.
Este basculó sobre sí mismo como una peonza y golpeó los restos de otro vehículo, que salieron inesperadamente proyectados hacia adelante sin que el conductor del bulldozer lo advirtiera. Los restos achicharrados del segundo camión golpearon al vehículo coreano con un lateral con tanta fuerza que lo desplazaron medio metro. No era mucha distancia, pero la suficiente para que el bulldozer se ladease y cayese sobre el borde del puente a cámara lenta. ¡No!, rugió Hong, arrojando su cigarrillo al suelo, impotente ante lo que estaba pasando justo delante de sus ojos. En el borde del puente, como si este último instante el destino sí le hubiese pensado mejor. Sin embargo, su conductor, presa del pánico, abrió la puerta lateral reforzada y se encaramó sobre el chasis, tratando de escapar de una muerte casi segura. De haberse quedado sentado en su puesto, la propia inercia habría vuelto a colocar al bulldozer sobre sus 4 ruedas, pero aquel movimiento repentino desestabilizó por completo el frágil equilibrio en el que se encontraba. Con un sonido rasposo de metal contra cemento del bulldozer, se precipitó al vacío, arrastrando con él a su conductor y los restos destrozados de 2 camiones estrellados sobre aquel puente maldito mucho tiempo atrás. La masa enredada de pala y camiones se estrelló contra el fondo de barranco con un sonido retumbante que tuvo que oírse en muchos kilómetros a la redonda. Una enorme columna de polvo y humo se levantó en el lugar del impacto y con un instante toda la expedición se quedó congelada, contemplando el lugar del accidente con incredulidad. «Señor», el teniente Kim se acercó al coronel Hong con cautela. Sabía que su superior era un hombre equilibrado, pero muy peligroso cuando se enfurecía, y no hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que Hong estaba ardiendo de rabia. «Hemos perdido una de las palas, pero el camino está abierto». Hong respiró profundamente un par de veces, con las mandíbulas tensas. Perder un blindado era malo, pero perder una de sus 2 palas reforzadas era una auténtica tragedia. Aquellos vehículos habían sido diseñados especialmente para abrirse camino a través de las carreteras plagadas de obstáculos y con la presencia de no muertos. Las cabinas estaban protegidas con cristal reforzado y situadas en una posición más alta de lo habitual, de forma que el conductor siempre estaba a salvo. La pérdida de una de ellas era irreemplazable. «No vale la pena llorar sobre la leche derramada», pensó Hong, con fatalismo oriental. «Y hay un plazo de tiempo que cumplir». «Tenemos que seguir adelante», le indicó al teniente. «Además, el culpable ya está muerto. Nada nos retiene aquí». Se encaramó a su blindado e hizo girar su brazo en alto 2 veces sobre su cabeza para indicar que encendiesen los motores. «Vámonos». Con un estruendo, la columna cruzó en fila de a uno aquel puente, dejando el fondo del barranco una pira ardiente donde el bulldozer y el cuerpo de su conductor se consumían entre chasquidos. Una hora más tarde, Hong suspiró y se dejó caer en su asiento. El viaje estaba siendo una auténtica locura. Desde un principio habían decidido utilizar vías secundarias en su avance, confiando en dejar atrás los principales núcleos de población, pues allí se encontraban las concentraciones más altas de no muertos. Además, en aquellas vías alternativas era más difícil que la ruta estuviese cortada. El reconocimiento por satélite previo había detectado varios puntos a lo largo de las principales vías que eran absolutamente intransitables. En algunos lugares, las autoridades locales habían volado puentes y túneles, en un último intento desesperado por atajar la propagación de la enfermedad, tal y como se hacía en la Edad Media para evitar que se extendiera la peste negra. En otros había embotellamientos masivos de tráfico de varios kilómetros de extensión, imposibles de cruzar. Finalmente, algunas carreteras cruzaban zonas antes tan pobladas que hubiesen tenido que abrirse camino a hierro y fuego
para ganar un par de kilómetros al día. Así que circulaban por viejas carreteras estatales o locales e incluso en un par de ocasiones habían hecho largos recorridos campo a través. La zona del sur de Texas era muy llana y despejada, lo que les había ayudado a avanzar con rapidez. Pero desde que habían entrado en Luisiana, todo se había complicado horrores y su avance se había visto enormemente ralentizado. Lo más escalofriante de todo eran los pueblos. Aquellas carreteras secundarias cruzaban docenas de pueblecitos y pequeñas ciudades imposibles de rodear. Cada vez que llegaban a una de ellas, John daba la orden de cerrar los blindados y atravesar las calles a toda velocidad, y siempre que llegaban a una de esas poblaciones muertas, sucedía lo mismo. El increíble espectáculo de una formación cerrada de blindados cruzando la desierta calle principal, esquivando coches, árboles caídos y restos de basura, mientras docenas de no muertos que llevaban vegetando meses se reactivaban al sentir la presencia de humanos y se interponían en su ruta. Por norma general, no suponían un problema demasiado grande. La población de aquellos puebluchos no solía pasar en ningún caso de las 1000 personas, y el convoy atravesaba tan rápidamente las calles que no daba tiempo que se concentraran más de 100 o 200 no muertos. Tan solo en una ocasión, en un villorrio perdido llamado Livingston, en Texas, muy cerca de la frontera con Luisiana, se habían encontrado en un serio aprieto. Livingston era la capital del condado de Polk antes del apocalipsis y también la ciudad más grande de su zona, con unos 5.000 habitantes, aunque sabían ese dato de antes de entrar en el pueblo. Decidieron cruzarlo igualmente, ya que rodearlo hubiese supuesto un desvío de más de 70 kilómetros. Ese fue su primer error. El segundo error fue dividir el grupo en dos unidades para tratar de conseguir combustible. Cruzar el pueblo en dos grupos doblaba el riesgo, pero también las posibilidades de lograr fuel. Sabiendo que las calles laterales eran más estrechas que la principal, el coronel decidió dejar las dos palas en aquel grupo, por si se quedaban atascados. John sabía que aquel era un riesgo casi inaceptable, pero no tenía otro remedio. Después de haber cruzado el sur del estado de Texas, en el asombroso tiempo de 2 semanas, estaban bajo mínimos. No les quedaba gasoil por más de unos 50 kilómetros y Livingston era la única población en muchos kilómetros a la redonda. El coronel sospechaba que si en alguna parte podían encontrar fuel, era allí, así que la culpa no era totalmente suya. El tercer error tampoco era achacable al coronel, sino a una circunstancia externa. La gente del condado de Polk y de los alrededores habían sido agricultores y ganaderos, desconfiados con los extraños y con el gobierno federal. Cuando llegó la orden de agruparse en los puntos seguros, la mayor parte hizo caso omiso y prefirió concentrarse en el sitio que le inspiraba más confianza, y ese sitio era Livingston, la capital del condado. Por eso, cuando una semana antes del convoy norcoreano se internó en aquella ciudad, se separó en dos grupos para comenzar el rastreo en búsqueda de gasoil. No sabían que se estaban metiendo en un hormiguero donde más de 15.000 no muertos aguardaban desde hacía casi 2 años, expectantes a que apareciesen sus primeras víctimas humanas. Cayeron sobre ellos desde todas partes. La primera señal que tuvieron de que algo iba mal fue cuando una multitud de cerca de 1000 no muertos se concentró en un extremo de la avenida principal de Livingston, obstaculizando el paso de una de las mitades del convoy, precisamente la que no contaba con bulldozers. Los blindados arremetieron contra la muchedumbre, pero el vehículo que iba en vanguardia tuvo que detenerse cuando el torso mutilado de un cadáver se enganchó en el hueco que quedaba entre el eje y el chasis delantero. La calle era demasiado estrecha para seguir avanzando y la caravana quedó atrapada.
Los norcoreanos, encerrados en sus blindados, escuchaban aterrados como una multitud enorme les rodeaba por completo, gimiendo y golpeando con sus manos desnudas los costados de sus transportes. Aún más terroríficos eran los gritos de los pobres desgraciados del primer vehículo que, contraviniendo órdenes, abandonaron su BTR-60 bloqueado. Al principio dispararon como locos, mientras aporreaban las compuertas del resto de los blindados pidiendo ayuda. Hong tuvo que hacer gala de toda su autoridad para impedir que sus hombres ayudasen a sus camaradas en apuros. Sabía que si una sola de las compuertas se abría, en cuestión de segundos los dos muertos entrarían dentro de los vehículos. Finalmente, los gritos fueron disminuyendo hasta que cesaron del todo. Hong ordenó entonces que los blindados se empujasen unos a otros, creando una suerte de inmensa oruga blindada, con la fuerza combinada de varios motores consiguiendo apartar el vehículo atascado a un lateral y abrirse paso lentamente entre la multitud, a la que aplastaban sin compasión. Cuando llegaron al otro extremo del pueblo, tuvieron que esperar durante media hora a que llegase la otra columna, que con mejor suerte había podido salir sin apenas un rasguño. Pero el combustible seguía sin aparecer. No fue hasta esa tarde cuando al fin llegaron a una estación de servicio perdida en medio de ninguna parte. En aquel lugar abandonado tan solo encontraron a 4 no muertos, el dueño de la estación y su familia, de hecho, que no supusieron un serio problema para los hombres de Hong. El propietario, además de miembro activo de la Asociación Nacional del Rifle y fanático de las armas, dentro de su casa encontraron un auténtico arsenal. Había sido un tipo precavido, que había instalado un doble sistema de cierre en los depósitos. Para un viajero solitario, aquello hubiese supuesto un desafío insalvable, pero Hong contaba con los hombres, los medios y la fuerza bruta necesaria, lo que le permitió reabastecerse en menos de media hora y cargar además una buena cantidad de barriles llenos de combustible a los lomos de sus BTR-60. Y además de todos los problemas con el combustible, estaban los no muertos, naturalmente. Los coreanos habían sido testigos de cómo los hongos y las bacterias se estaban comiendo lentamente a aquellos seres, aunque no a todos por igual. El efecto era mucho más acusado en aquellos seres, aunque no todos por igual. Los individuos que tenían heridas abiertas era peor, mientras rodaban por el interior seco y polvoriento de tejas, los no muertos tenían un aspecto más o menos normal, o al menos todo lo normal que podía ser una persona muerta reanimada. Pero a medida que se acercaban a Mississippi y aumentaba la humedad ambiental, el aspecto de los engendros había ido variando sustancialmente. Todos los no muertos presentaban un grado mayor o menor de infestación de hongos en mayor o menor medida, desde luego, pero cada vez que se acercaban al gran río, el grado era mucho mayor. En algunos casos constituía una imagen horrorosa, cuerpos humanos totalmente cubiertos por una pelusa de hongos verdes, azul, naranja o una combinación de todos ellos, como si estuviesen envueltos en una delicada gasa multicolor. En otros casos no era una gasa, sino una capa densa que casi no dejaba adivinar el cuerpo que estaba debajo de todo aquello y que se movía torpemente. Y por último, los innumerables montones de carne podrida y cubierta por colonias de hongos que se encontraban aquí y allá. Cada vez con mayor frecuencia, indicaban el punto donde uno muerto había caído para no volver a levantarse nunca más. Al mirar aquellos sucios montoncitos, Hong comprendió con un escalofrío de terror que aquel viaje que estaban haciendo hubiese sido absolutamente imposible el año anterior. En una ocasión habían atravesado una pequeña población sin nombre en la que no quedaba absolutamente nadie, ni personas, ni no muertos, ni siquiera animales. Estaba totalmente vacía, y mientras la columna de Hong la cruzaba lentamente, con sus soldados mirando a todas partes y susurrando atemorizados entre ellos, el coronel se sintió como si fuesen los últimos hombres vivos sobre la faz de la tierra.
Por eso, cuando 5 días más tarde se cruzaron con un grupo de personas vivas, su sorpresa fue mayúscula. El convoy se había detenido a la sombra de un bosquecillo de fresnos. Habían aparcado formando un círculo, al estilo de las carretas de colonos del antiguo oeste, mientras repostaban y hacían su revisión mecánica rutinaria. Dentro del círculo, sus hombres habían encendido unas fogatas y hervían arroz. La mitad de los muchachos descansaba o trataba de dormir, mientras que la otra mitad vigilaba que no hubiese ninguna visita inoportuna. John había ordenado colocar su mesa debajo de un árbol especialmente frondoso y estaba ocupado rellenando el informe diario. Incluso en medio del caos, así era el ejército norcoreano. Cuando escuchó los disparos, lo primero que pensó fue que estaban sufriendo un ataque, así que su mano soltó inmediatamente la estilográfica para aferrar la Makarov que colgaba de su cintura. Sin embargo, la soltó enseguida y se levantó como un huracán. Los disparos sonaban apagados y en la lejanía. «¡Kim! ¡Kim!», bramó mientras se abrochaba la guerrera del uniforme y cruzaba la carrera al círculo central de su campamento. Su ayudante apareció de golpe a su lado, como salido de una chistera, silencioso como de costumbre. «Ya lo he oído, coronel», dijo tranquilamente mientras revisaba el cargador de su rifle. «Suenan al sudoeste, como a unos 4 kilómetros, aunque la distancia es difícil de precisar. Con este silencio el sonido viaja muy lejos». Mandados blindados de reconocimiento. John no pensaba arriesgar a toda su columna, lanzándose a ciegas en un lugar desconocido y sin saber a qué se enfrentaba. De repente se lo pensó mejor y arrebató a King el fusil que tiene en las manos. «Mejor todavía, quédate aquí y mantén contacto permanente por radio. Iré yo personalmente». «Coronel, no creo que sea prudente», trató de interrumpirle el teniente, pero una breve mirada venenosa de John le puso nuevamente en su sitio. «Como usted diga, mi coronel». John se encaramó en uno de los blindados ligeros de reconocimiento que ya estaba listo y con el motor en marcha. Los hombres del coronel eran tropas curtidas y experimentadas que no necesitaban que les diesen órdenes en situaciones de combate. Cuando el coronel subió al carro de asalto, todos estaban en sus puestos y con las armas preparadas. «Vamos allá, muchachos», les animó John mientras la adrenalina le rugía en las venas. «Sentid el aliento y la presencia del amado líder con vosotros. ¡Adelante!». Los dos blindados ligeros abandonaron la seguridad del círculo y se dirigieron rápidamente hacia el origen del sonido, rodando por una idílica carretera bordeada de arces que corría al lado de un pequeño río. Las hojas de los árboles estaban rojas y creaban un agradable dosel vegetal. Sin embargo, a John le daba la sensación de circular bajo un manto de sangre. Pero el ardor del combate le llamaba. Los disparos indicaban la presencia de humanos y los humanos, sin duda, eran un reto mucho más interesante que los podridos. Los humanos hablaban y tenían información, justo lo que más necesitaba John en aquellos momentos. A medida que se iban acercando, el ruido de los disparos se hacía cada vez más audible. Incluso en determinado momento oyeron unas cuantas explosiones que el oído entrenado de John clasificó inmediatamente como granadas de mano. Aquello era bastante tranquilizador, porque los blindados ligeros de John no tenían armamento pesado. Si se encontraban con una compañía pesada o un grupo muy numeroso, podrían tener problemas. Al llegar a la cima de una colina, la pequeña caravana se detuvo. De golpe, John abrió cautelosamente la escotilla superior y se llevó los prismáticos a los ojos. En el fondo de un valle, a menos de 2 kilómetros, había un pequeño villorrio de no más de 40 casas, y los disparos salían de allí. El coronel norcoreano escrutó atentamente las calles del pueblo. Desde allí arriba podía verse al menos a 2 docenas de pequeñas figuras vestidas de verde que hormigueaban entre las casas. En una esquina de la calle principal, media docena de vehículos, entre camiones y blindados ligeros, estaban aparcados, formando
una barrera infranqueable. Muchas de las figuras de verde entraban en las casas y salían al cabo de un rato cargadas con un montón de cosas que iban introduciendo los camiones. Otro grupo recorría lentamente la ciudad, abatiendo a los lentos y patosos no muertos devorados por los hongos. John bajó los prismáticos y meditó un instante. Aquel grupo estaba saqueando el pueblo y los pocos no muertos que habían allí no suponían ningún reto para ellos. La pregunta que se hacía el coronel era si aquellos hombres eran un grupo aislado o formaban parte de un destacamento de exploración de algún lugar más importante y habitado, como Gulport, por ejemplo. Tenía sentido. Al fin y al cabo estaban a menos de 200 kilómetros de su objetivo. Si la población de Gulport era tan grande como sospechaban, las partidas de abastecimiento debían de tener que recorrer un radio cada vez mayor para conseguir suministros. Tan solo había una manera de averiguarlo. Sargento, ruede con el blindado hasta 1 kilómetro del pueblo por su lado este y espere mi señal. Entraremos a pie por los dos flancos simultáneamente. Esos imperialistas no nos esperan. Sonrió paladeando la intensa excitación de la caza. Se van a llevar una buena sorpresa. ¿No deberíamos avisar al campamento y pedir refuerzos, señor?, preguntó cautelosamente el sargento, un tipo alto y demacrado. No tenemos tiempo, replicó John, haciendo un gesto desmayado con la mano. Ya están cargando los camiones y pueden irse en cualquier momento. Además, si traemos más hombres, nos detectarán antes de que lleguemos. No, tenemos que aprovechar la oportunidad ahora mismo. El sargento saludó y se alejó con los 5 hombres de su grupo en el blindado ligero. John, por su parte, ordenó que su blindado, con los otros 5 soldados, rodase lentamente colina abajo. Al llegar a unos 800 metros del pueblo, hizo que el conductor del vehículo lo apartase en medio de un maizal de aspecto salvaje, devorado por las malas hierbas. Una vez detenido, bajaron del vehículo y comenzaron a acercarse al pueblo a pie. Los saqueadores del pueblo tenían los motores de todos sus vehículos en marcha y además los disparos de sus armas habían ocultado cualquier ruido que pudiese haber hecho los coreanos al acercarse, pero el coronel era prudente. Quería que la sorpresa fuese total. Al llegar a la primera casa del pueblo y antes de entrar en ella por la puerta trasera, dividió a un pequeño equipo en 2 pelotones, aunque estaban en clara inferioridad numérica. John contaba con la sorpresa y con que los soldados eran unos excelentes profesionales. Sin riesgo no hay victoria, era el lema de su unidad, y el coronel aplicaba esa norma a rajatabla. Sin hacer ni un solo ruido, el coronel se arrastró hasta la ventana de la casa para obtener una visión directa de la calle. Al acercarse, el hombro de John golpeó ligeramente una mesilla situada junto a un sofá orejero. John estiró la mano para evitar que los marcos de fotos de encima de la mesa cayesen al suelo. Al hacerlo, una sonrisa irónica asomó a su cara. En la foto que sostenía en la mano se veía a un serio marine americano de los años 50 mirando a la cámara, junto a otros 3 compañeros, alrededor de un poste kilométrico donde ponía Pyongyang 115. La casa de un veterano de la guerra de Corea. Tiene gracia. Este cabrón seguramente mató a muchos compatriotas, pensó el coronel, consciente de la ironía de la situación. El dueño de aquella casa había viajado miles de kilómetros cuando era joven para matar norcoreanos. Ahora era John quien hacía el viaje de vuelta, 50 años después, para matar americanos en su propio hogar. El grupo de hombres de verde se acercaban en aquel momento a la vivienda. John comprobó que todos eran negros y chicanos, excepto un par de asiáticos esmirriados y con aspecto agotado. El coronel no le dio importancia. Para él, todos eran sus enemigos, sin importar el color de su piel.
«¡Hey, Wizzy!», gritó uno de los hombres. «Ve con Randy y con José a esa casa de la esquina». El tipo levantó el brazo y apuntó justo hacia donde se ocultaba John y sus hombres. «Charlie, Fernando y yo nos ocuparemos de esta otra. El resto podéis ir a...». Las palabras del hombre quedaron cortadas por la mitad cuando una ráfaga de balas del AK-47 de John le alcanzó en pleno esternón. El tipo salió proyectado hacia atrás como si le hubiesen arreado un puñetazo gigantesco, mientras el negro que estaba al lado, Charlie, Fernando, abría mucho los ojos con aire de incredulidad. Desgraciadamente para él fue lo último que hizo, porque en ese mismo momento otra ráfaga le reventó la cabeza en un surtidor de astillas de hueso y sangre que salpicó en todas direcciones. Los hombres de verde se volvieron asustados. Algunos levantaron sus armas buscando a los tiradores invisibles. Otros comenzaron a disparar a ciegas, mientras que unos pocos dieron la vuelta y salieron corriendo en estampida. Todo fue inútil. Los norcoreanos eran unos tiradores excelentes y además habían formado una enfilada perfecta. Todos los miembros del grupo cayeron al suelo mientras las balas repicaban a su alrededor. En total, el tiroteo apenas duró unos pocos segundos. Al acabar, el aire olía a pólvora y a sangre, y 10 cuerpos envueltos en uniformes verdes yacían desmadejados en medio de la polvorienta calzada. No había tiempo que perder. John salió de la casa saltando a través del hueco de la ventana, sin demorarse en dar ninguna orden a sus hombres. Sabía que estos irían detrás de él, pegados como una sombra. En la otra esquina del pueblo ya sonaban los característicos disparos de los AK-47, parecido al sonido de una gigantesca máquina de escribir. El grupo del sargento había entrado en acción. Mientras corría por la acera, la sangre bombeaba con fuerza en las sienes de John. De momento aún no se oían los ladridos secos de los M16, pero aquello no podía tardar. «¡Rápido a los camiones!», ordenó con gesto seco a su segundo grupo. El suyo, mientras tanto, comenzó a correr hacia el supermercado local, que tenían todas sus ventanas tapiadas con tablones y la puerta arrancada de cuajo. Sabía que allí dentro había al menos 7 u 8 desconocidos. Cuando estaba a menos de 30 metros, 3 figuras aparecieron en la puerta. 2 de ellas llevaban sus fusiles terciados a la espalda y las manos completamente ocupadas con cajas de cartón llenas de víveres. El tercero, un tipo calvo y lleno de tatuajes, sostenía su M16 distraídamente, con una bolsa en la otra mano. «¿A qué viene todo este alboroto, joder?», preguntó el calvo a gritos. «¿Es que acaso queréis atraer a todos los malditos no muertos de... mierda? ¿Pero qué coño?». John disparó desde su cintura sin dejar de correr, mientras lanzaba un aullido de guerra. El tipo calvo giró como una peonza cuando las balas del coreano le atravesaron el pecho. Los otros 2 hombres dejaron caer las cajas al suelo e intentaron agarrar sus armas, pero cayeron muertos antes de que pudieran ni tan siquiera poner sus manos encima de ellas. Madre mía, estos coreanos son la caña, parecen los Power Rangers. Sin perder impulso, John y los 2 hombres que aún le seguían saltando sobre los cuerpos agonizantes y se apostaron a ambos lados de la puerta. A una señal lanzaron simultáneamente 3 granadas de mano al interior del local y se agacharon. La explosión reventó los cristales y arrancó de cuajo unos cuantos tablones de los que tapiaban las ventanas. Un hombre ensangrentado con el uniforme hecho jirones y sin una mano asomó por la puerta chillando de dolor. El pobre diablo tropezó con el cadáver del calvo y cayó escaleras abajo hasta llegar al nivel de la calle, donde finalmente se quedó inmóvil. En aquel instante todo el pueblo rugía entre disparos. El segundo grupo de John había pillado por sorpresa a los hombres de verde que cargaban los camiones y los había liquidado en cuestión de segundos. Finalmente los ilotas se habían dado cuenta de que alguien les estaba atacando, alguien vivo, y trataban de organizarse en una débil cortina de fuego y apoyo mutuo. 2 no muertos aparecieron de golpe en medio de la refriega, desde el interior de una de las viviendas.
era una mujer mayor y una señora de edad indeterminada, a la que los hongos le habían devorado toda la cara, hasta el punto de dejarla reducida a una calavera macabra. La colonia ya debía de estar devorando su cerebro, porque se movía de una manera espasmódica y sincopada, como sacudida por un Parkinson inimaginable. Las balas surgidas de uno de los lados pararon en seco a la mujer calavera, pero la anciana consiguió llegar intacta hasta el centro de la calzada, de la forma casi milagrosa. Ajena al enfrentamiento que estaba teniendo lugar allí, toda su atención estaba concentrada en la figura de un hilota que se esforzaba en recargar su M16, sin ser consciente de lo que se le venía encima. La no muerta se abalanzó sobre el soldado con un rugido. El hombre tuvo el tiempo justo de levantar la culata de su arma y golpear con fuerza la boca del monstruo. Un chorro de sangre y dientes destrozados salió de la boca de la anciana, que se tambaleó hacia atrás. El hilota aprovechó el momento para apuntar a su cabeza y descerrajarle 2 tiros. Sin embargo, al hacer eso, se puso de pie y antes de que el cadáver de la no muerta dejase de sacudirse en el suelo, él cayó abatido con media docena de balas en su pecho. De repente, una enorme explosión resonó en toda la calle. Los hombres de John habían arrojado explosivos de dentro de algunos de los blindados hilotas, y estos habían volado por los aires, convertidos en una chatarra ardiente. «¡No!», aulló John, levantando la cabeza más de lo prudente. «¡No los voléis! ¡Podemos necesitarlos!». Un par de balas se empotraron contra la pared de madera situado justo al lado de la cabeza del coronel, levantando un surtido de afiladas astillas de madera. John se puso a cubierto detrás de un Ford abandonado y con los neumáticos deshinchados, maldiciendo por lo bajo. Una nueva explosión atronó sus oídos mientras uno de los camiones volaba por los aires. «¡No arrojéis granadas!», repitió. «¡No arrojéis granadas!». John gritaba órdenes a través de su walkie-talkie con la esperanza de que al otro lado del tiroteo le oyesen. Milagrosamente, ya fuese porque alguien había captado su orden o porque se habían quedado sin bombas de mano, las explosiones cesaron, no así los disparos que seguían apuntando el lento retroceso de los hilotas supervivientes, cercados en aquel momento en una de las casas situadas en el extremo de la avenida principal. Los hilotas trataban de establecer una resistencia organizada, pero aunque eran más numerosos, no suponían un serio rival para John. Eran hombres y mujeres sin formación militar, con su mayoría, y hasta aquel momento su único rival habían sido los no muertos. Tener que enfrentarse con soldados de élite que disparaban y se cubrían era una cosa muy distinta. Toda la calle estaba cubierta de cadáveres vestidos de verde que daban buena fe de aquello, sobrepasados en potencia de fuego y cogidos por sorpresa. Su resistencia flaqueada por minutos. Estaban a punto de desmoronarse. De repente, una sábana blanca asomó por una de las ventanas destrozadas de la casa donde se habían refugiado los hilotas. John ordenó inmediatamente a sus hombres que dejasen de disparar. «¡Vamos a salir!», gritó una voz ronca. «¡No disparen, no disparen, joder, que nos rendimos, vamos a salir!». Un grupo asustado de 5 hilotas, 2 hombres y 3 mujeres, asomó por la puerta principal. Uno de ellos se sostenía un brazo derecho ensangrentado con expresión dolorida. La bala que le había alcanzado le había destrozado el hombro justo en la articulación. Aquel tipo no iba a volver a mover el brazo en su vida, observó John. Tanto daba. «¡Armas al suelo!», gritó el coronel, «y las manos sobre la cabeza». Los asustados hilotas obedecieron al instante. Un par de soldados norcoreanos se acercaron y se cercioraron de que no llevaban armas ocultas. Después los obligaron a arrodillarse contra una pared. El asalto había sido un éxito completo. Tan solo uno de los hombres tenía un leve rasguño de bala en un muslo, mientras que en el suelo los cadáveres de al menos 40 hilotas comenzaban a traer enjambres enormes de moscas. El coronel se acercó y observó con aire de interés que una de las prisioneras se había orinado encima, aterrorizada. Seguramente estaba convencida de que iban a violarla. En otras circunstancias, John habría aprobado aquello. De hecho, él mismo lo habría hecho en el pasado, en más de una ocasión.
La violación era un arma psicológica muy importante en un interrogatorio. Podía hacer que hasta la bruja más reservada e impenetrable comenzase a cantar como un pajarillo. Todo dependía de la brutalidad y la frecuencia del sexo forzado. Lamentablemente, no tenían tiempo para eso. Sin embargo, sus cautivos no lo sabían. Tan solo debían aplicar la dosis exacta de terror sin un grano más ni un gramo menos. Y en eso Hong era un consumado maestro. En el extremo de la fila estaban los dos hombres supervivientes, el del brazo roto y otro, un tipo negro, enorme y con los brazos cubiertos de tatuajes. Hong observó que el hombre llevaba una venda enrollada en su bíceps y otra en su pantorrilla. Heridas recientes. Interesante. ¿Cómo te llamas?, preguntó. «Joder, pero si sois chinos», exclamó el hilota, sin responder a la pregunta. «O vietnamitas, ¿qué cojones hacéis en nuestro país, amarillos?» Hong le miró fijamente con sus ojos muertos durante un rato. El hilota valiente trató de sostenerle la mirada, pero no pudo. En realidad, pocos podían mirar a Hong directamente, así que finalmente bajó la vista. «Vete a la mierda», replicó altanero, con la cabeza agachada. El tipo del hombro herido sonrió al oír el desafío de su compañero, que aún arrodillado mantenía la dignidad. Hong giró la cabeza, lo contempló durante unos segundos y de repente, sin mediar palabra, desenfundó su Makarov y le descerrajó un tiro en la cabeza. El hombre del hombro roto se desplomó como un fardo de arena, mientras del agujero de su frente emanaba sangre sin cesar, a pulsos regulares. La mujer, situada a su lado, se puso a chillar como una histérica, incapaz de apartar la mirada del charco de sangre que se formaba lentamente y que se acercaba a sus rodillas. Hong sujetó a la mujer histérica por el pelo y la golpeó brutalmente con la culata de su pistola. Zum, una vez. Zum, 2 veces. Zum, 3 veces. En cada golpe se oía un crujido, a medida que la nariz y los dientes de la prisionera quedaban hechos arenilla. Finalmente apoyó el cañón de su pistola en la nuca de la mujer y volvió a mirar al hilota negro, que lo observaba lanzando chispas de rabia por los ojos. «Vamos a empezar de nuevo», dijo Hong, mientras apretaba el cañón caliente en la nuca de la chica, que sollozaba entre burbujas de sangre, lágrimas y mocos. «¿Cómo te llamas?» «¿Cómo te llamas?», gritó. «Darnell. Darnell Holmes», replicó el negro musculoso tras un interminable segundo, masticando cada una de las palabras con odio reconcentrado. «¿De dónde venís, Darnell?» «Venimos de Woolport. Oye, como le hagáis algo a Chantel, te juro que te voy a...» Hong sonrió al oír aquello. «Bingo. Habla cuando yo te lo diga, Darnell Holmes de Woolport. Dime, ¿cómo te has hecho esas heridas?» «¿Esto?» El hilota miró a Hong, confundido, y a continuación observó sus vendajes. «¿Y eso qué importa?» «Yo decido lo que importa o no, Darnell Holmes. Y ahora habla». «Mira, no queremos problemas, tan solo estamos buscando provisiones y...» Hong amartilló su pistola y la apretó con más fuerza contra la nuca de la chica, que soltó un grito de horror. «Estoy perdiendo la paciencia, Darnell». Está bien, joder. Fue hace unas semanas, en África, buscando petróleo. Unos podridos casi me atrapan en el puerto y me mordieron». La mano de Hong vaciló un segundo, mientras se tambaleaba, impactado por lo que acababa de oír. Había preguntado por las heridas con la esperanza de saber si su origen era algún tiroteo anterior, ya que eso implicaría que existían otros grupos armados a los que tener en cuenta. Saber que las había provocado, no muerto, era lo último que se esperaba. «¿Cómo es posible eso? Explícate». Darnell sonrió astutamente, por primera vez desde que había empezado el tiroteo. «Te lo diré con una condición». Se pasó la lengua por los labios resecos mientras pensaba a toda velocidad. «Tienes que liberarnos, a las chicas y a mí, y dejarnos ir sin hacernos daño, ¿de acuerdo?» Hong lo contempló en silencio durante unos segundos interminables. Finalmente se inclinó hacia adelante mientras enfundaba su pistola y se llevaba la mano derecha a su pecho. «Tienes mi palabra de oficial de que respetaremos vuestra vida y os dejaremos volver a vuestro hogar.
Ahora habla, explícame cómo es posible que te haya atacado un no muerto y aún estés vivo. Darnell le miró con recelo. No se fiaba de aquel amarillo que hablaba un inglés herrumbroso, pero no tenía otra opción. En Nueva Orleans, su ciudad natal, había aprendido que cuando alguien te apunta a la cabeza con una pistola, tienes pocas alternativas, así que comenzó a hablar. A medida que hablaba, la expresión del coronel Hunt se fue transformando primero en asombro, después en profunda reflexión y por último dio paso a un semblante decidido y ambicioso. En ese momento Darnell se preguntó si no había cometido un último y lamentable error. Una hora más tarde, la expresión decidida y ambiciosa no se había borrado de la cara del coronel Hunt, mientras toda la columna coreana atravesaba el pueblo con estruendo, llevándose con ellos los camiones y los blindados supervivientes de los ilotas. En una zanja, los cuerpos de Darnell y sus otros 4 compañeros se pudrían lentamente, esperando a que esa noche los coyotes llegasen al pueblo a darse un festín. Mientras tanto, Hunt, recostado en su incómodo asiento del blindado, sonreía satisfecho, mientras giraba en sus manos una botella llena de un líquido lechoso sustraído del equipaje de Darnell, porque cuando volviese a Corea llevaría algo mucho mejor que la localización de un pozo de petróleo. Llevaría la llave de la victoria definitiva de su país, sobre todo por todo el mundo.